Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, subdirector y editor general. Un saludo a todos los que nos ven en Canal 1 por televisión y a los que nos siguen por el YouTube de La Silla Vacía. Un programa especial con Aurelio Suárez, un disidente de la izquierda colombiana, curioso y activo opinador. Estamos desde la redacción. Aurelio Suárez es disidente de la disidencia de la disidencia. ¿Qué más, Aurelio? ¿Cómo va? Daniel, mil gracias por su gentil invitación, sí, pero no es nuevo en mí, ¿no? No. Pues toda la vida he sido un disidente y como usted dice, soy hoy más opinador que activista, pero con este elemento, la gente tiene derecho a hacer cosas y uno tiene el derecho a opinar sobre lo que hace. A ver, entonces, Aurelio, usted fue del MOIR, que fue el gran partido obrero maoísta de los 70s, 80s, que nunca quiso entrar en el cuento de la lucha armada y tiene como esa gran virtud histórica. Así es. Después el MOIR, bueno, se partió y usted terminó metido también en el Polo y fue candidato a la alcaldía de Bogotá por el Polo. Así es, Daniel, claro. Y usted me presentó un libro que hice después sobre Bogotá. Sí, señor. Después, la facción como de Jorge Robledo con la que usted estaba se salió del Polo y usted se salió de la facción de Jorge Robledo. Así y hoy tienen un movimiento. Usted, la militancia nunca la va a abandonar. Pertenecemos a un grupo fundamentalmente con su estructura básica en cuadros jóvenes que provienen del MOIR, que crearon un movimiento que se llama Colombia Soberana y que edita un periódico que se llama Soberanía. Yo colaboro con ellos, por supuesto. Ya van 5 números de ese periódico. Se saca virtual y se saca en papel físico. Se reparte en universidades, en los puestos en las puertas de las fábricas, en las zonas campesinas, como debe ser. Y es opinador en Blue Radio, donde creo que ha desarrollado como una voz importante, pero es un gran Y también tengo una columna en semana. Una columna en semana. Sí. Bueno, le cuento una cosa. Hay varios de Soberanía que son columnistas aquí en La Silla Vacía. ¿Sí? Duvernay Galvis, claro, Andrés Bodensiek. Claro, pues porque son muy, muy juiciosos, estudiosos, y es el autor de este libro que se llama Cambio en Reversa, no más Petros. Usted es un crítico de la izquierda que representa a Gustavo Petro, lo cual, a ver, yo le voy a decir una vaina y usted me va a decir, como siempre, que no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Petro tiene la gran virtud de haber unificado por primera vez como a la mayoría de la izquierda colombiana y por eso llegó a la presidencia. No, el que primero lo unificó fue Carlos Gaviria. En el Polo, de hecho, hasta Petro estaba ahí. Carlos Gaviria unificó al Partido Comunista, al MOIR, al petrismo, a la ANAPO incluso. Entonces el primero fue Carlos Gaviria. Ajá. Claro. La gran, como cuento yo en el libro, el gran aporte de Petro al Polo fue destruirlo. Claro, Petro se salió del Polo. Y lo destruyó, lo acabó de destruir. ¿Por qué? Pues primero lo cogió y lo dividió. Lo dividió porque él quiso aliarse con Juan Manuel Santos en el año 2010, como lo pruebo en el libro. Segundo, cuando una vez lo sacó, empezó a torpedearlo. Y después de torpedearlo, empezó a sacar más gente y ahora terminó liquidando al Polo y volviéndose todos de Colombia humana. Mire eso en perspectiva en 10 años. Y es así como lo estoy diciendo. Yo le diría que ninguna persona, ¿no? Petro es el caudillo más importante que ha tenido la izquierda colombiana. No sé si en su historia, pero en su historia reciente, por haber llegado a la presidencia, después de un desgaste de un gobierno con muchos problemas, tener todavía un arraigo popular tan fuerte, por haber podido tener esa conexión popular. Y más allá de que pudo haber traicionado muchas cosas, pero Petro no traicionó, pienso yo, el ser un cuadro de la izquierda. Yo en el capítulo 2 de este libro, Ajá. que se llama Al son que me toquen bailo, ¿sabe dónde saqué ese título? ¿De dónde? Ese título lo saqué de un libro, de un incunable que me encontré en la calle, escrito por Daniel García Peña, Ajá. que se llama Relaciones de Colombia con los El Estados actual Unidos. embajador de Estados Por Unidos. supuesto, es coincidencia. Entonces, me encontré ese libro lo publicó la Fundación Lola Guberek. No sé si te acuerdas que ellos publicaban libros ahí, era un grupo cultural. Y entonces García Peña escribió un libro sobre las relaciones de Colombia con los Estados Unidos, que más o menos era como una colección de artículos de él sobre distintos temas. Sí. Y al final, cuando ya va a llegar uno a la columna definitiva, él dice, las relaciones con Estados Unidos desde Clinton deben ser
al son que me toquen bailo. O sea que el ideólogo de esa frase es el actual embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña Jaramillo. Y entonces, y usted utiliza ese título para decir que Petro ha sido una acomodada. Claro, yo cojo los últimos 20 años de la vida política de Petro y los voy contando. Si quiere le echo un relatico breve, como Sí. para ver si lo convenzo de que Petro no tiene nada que ver con la izquierda. Sí. La primera cosa, Petro en el año 2000 lo secuestra Castaño. Esto también lo cojo yo del libro que él escribió. Y de todo, me leí todos los libros sobre Petro. Sí. Entonces después Petro, Petro que lo ha escrito, a ver, ese libro, el de él, es su autobiografía, pero no, eso tenía unos escritores detrás, sí, y no, creo sí, que hizo no, la no, carreta. sí, pero bueno, pero digamos que es el de él. Entonces, y hay un poco de mentiras ahí también. Pero entonces Petro dice que a él lo secuestra Castaño, que Castaño lo suelta, pero que después de que lo suelta lo vuelve objetivo militar. Entonces que unos ciudadanos estadounidenses le dijeron, váyase para Washington a pedir protección. Y Petro se va para Washington, se reúne con Ted Kennedy y dice que él le debe la vida a Ted Kennedy. Lo menciona bastante. Claro, porque no, es que a Petro hace poquito que le dijeron que era autoritario, dijo, no, yo soy un demócrata, y la prueba de que soy un demócrata, sacó una foto de él con Ted Kennedy al lado. Se le de que es un demócrata. O sea, que me va dando un poquito la razón. Entonces, yo empiezo a contar cómo Petro, por ejemplo, Petro dice, Washington es mi segunda ciudad. Ha dicho en entrevistas eso, ¿sí? Y él comienza a escalar alrededor del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Casi que se vuelve un miembro del Partido Demócrata de los Estados Unidos. ¿Sí? Así es. Pero del ala de izquierda del Partido Demócrata. Bueno, Usted dice que sí, sí, de la misma ala izquierda que, por ejemplo, apoyó la invasión a Irak, por ejemplo. Sí, sí. Para que no hablemos... Bueno, pero hoy el gobierno de izquierda está de acuerdo con bombardear a grupos armados ilegales de donde hay posiblemente menores de edad. Bueno, claro, eso sí, pues nada, porque es todo el viraje que ha dado el mundo hacia la derecha. Pero entonces Daniel, él comienza a acercarse a los centros, como digo yo en el libro, a los centros de decisión sobre Colombia, Sí. nacionales e internacionales. Este debate es muy importante porque es como el mito fundacional de Gustavo. Oh, es que Petro después del debate dice en su libro que él después de ese debate se sintió presidenciable. Lo dice así en su libro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay un Wikileaks que manda William Woods, embajador de los Estados Unidos, en diciembre del 2006, Sí. en el que dice, estuve con Petro reunido. Y Petro dice, y en eso coincide conmigo, de que el castigo a los paramilitares de Ralito es insuficiente. Y que además pueden cometer un magnicidio de matarlo a él, a Petro, o a Uribe. Y entonces, solo un poquito de contexto, en la negociación de paz de Ralito se estableció como el marco de justicia, Claro. en que los paramilitares tenían que dar como una verdad y cumplían 8 años. Y 8 años de cárcel. Y te vi. Pero Uribe se pilló básicamente que estaban todavía traqueteando, que eso no iba a funcionar y... Pero no, bueno, eso le faltan unos capítulos. A ver. Entonces, después de que hay esa conversación entre William Woods y Petro, ese Wikileaks está ahí citado, etcétera. Es decir, todo está documentado. Petro se va para Estados Unidos y se reúne, yo diría que con 30 congresistas demócratas. Entre ellos yo resalto a Patrick Leahy. ¿Por qué era importante Patrick Leahy? Porque Patrick Leahy es el tipo... Es un senador primero, Es un ¿no? senador que dice, mire, cuerpos militares que tengan relación con grupos asesinos o paramilitares hay que quitarle la ayuda. ¿Cierto? Y entonces Petro dice, aquí hay que hacer un debate para desenmascarar a esos cuerpos militares y a los políticos que están ahí. Y se viene a hacer el debate. Él acaba esa visita, esa visita la narra él en un blog que tiene, y yo cogí ahí todo lo que hizo en la visita. Y entrega, después de hacer la visita, él llega en marzo, en abril es el debate. Entonces, en abril, Petro hace el debate a la parapolítica. Ajá. Y hay este detalle que se lo voy a contar. ¿Usted cree que una UTL es capaz de saber lo que decía en el Viper de Mancuso en Ituango? ¿Eso se lo encontró la UTL de Petro? O sea, fue la CIA. Pero por supuesto que es una investigación internacional. Y le doy 2 pruebas más. Primera, después de que Petro hace el debate, sube al estrado Carlos Holguín, ministro del Interior de Uribe. Sí, señor. ¿Y cuál es la primera frase? Usted puede buscar el video. La primera frase de Holguín Sardi es: quiero empezar diciendo que el gobierno de Colombia no tuvo acceso a la información que tuvo el senador Petro. Esa frase es clave en el debate. Y la segunda prueba es que ahora que a Petro lo desertificaron, Petro saca un Twitter en el que dice, ¿por qué me desertifican? ¿Por qué me desconocen si yo fui socio de Estados Unidos en la lucha contra los paramilitares? O sea, no sigamos más. Bueno, y después se extraditan los paramilitares. Y entonces,
usted es de una corriente antiimperialista. Por supuesto. Absolutamente, hasta el tuétano, hasta el hueso. No, sí, porque es que la primera frase que tiene este libro es, puede verla, dice, Colombia es una neocolonia. Es la primera frase que tiene este libro. Pero, ¿qué tiene? O sea, ¿qué hace que Petro, que este debate de Petro haya tenido la ayuda de Estados Unidos? ¿Lo mancha o mancha No, su legitimidad? No, pero sí ratifica Ajá. la tesis mía del libro de que él empieza a ascender, a tomar ascendencia y cercanía con los centros de dirección y de decisiones en Colombia. Petro hace toda una carrera. Entonces, después de esto que viene el Petro que rompe el polo, por ejemplo, Petro derrota a Carlos Gaviria en la consulta de septiembre de 2009. Sí, señor. Lo derrota con el apoyo de Santos, de Juan Manuel Santos. Santos tenía dos rivales para el 2010. Uno era Uribito, que lo sacó con algún resto seguro. El otro era Carlos Gaviria, que venía a sacar 2.600.000 votos contra Uribe 2. Había que sacarlos de carrera. Entonces, ¿cómo lo sacan? ¿Poniendo a Petro? Pero Petro era mucho mejor candidato que Carlos Gaviria. Petro se va a un congreso del Polo, el congreso aprueba consulta abierta y Petro, con ayuda de partidos y de fuerzas extranjeras, de fuerzas externas al Polo, le gana. O sea, como la consulta, como la consulta del repita. 2025. No, es que la repitieron. Claro, si usted mira, para que se ponga más en distancia, si usted mira, Petro dice, evaluando esa consulta, fue una hazaña que logramos gracias a Córdoba y a Sucre. en la del 2009. Claro, esto yo lo pruebo clarísimo. Es más, Petro dice, después de este debate yo me volví presidenciable, ya se lo dije, entonces se va a buscar al Partido Verde, a crear el Partido Verde. Pero cuenta que cuando llegó allá Marta Lucía Ramírez y Peñalosa, dijo, me tocó volver al Polo. Y entonces ahí cuando vuelve a intrigar y a volverse el candidato presidencial. Y después, con Santos, queda alcalde de Bogotá. Ahí dice, al son que me toquen bailo. Entonces yo voy contando en ese capítulo. Déjeme picado con otra vaina del libro. Yo le quiero, por ejemplo, hay una gente que le gusta mucho, que es el tema de la corrupción. Cómo traté los casos de la corrupción. Entonces yo recorrí una metodología de unos profesores españoles que dicen, mire, aquí está el círculo de los privados, sí. Aquí está el círculo de los elegidos y aquí está el círculo de los funcionarios. Entonces, Euclides. Correcto, Euclides, Benedetti, y bueno, y el otro, el elegido, cualquiera, Pedro Flores, sí, listo. Entonces, dice, cuando se juntan esos tres anillos, están la gran corrupción. Yo solo me metí con los casos que tienen denuncia en la fiscalía. Pues para que no me fuera a decir que en el libro yo me había inventado pues unos delitos que no están delitos, donde están imputados, donde dicen los montos y me dan 10 casos. Muy bien, señor, gracias por usar nuestra reportería. Hay varias cositas. Quiero decirle algo. Aprovecho para hacer un reconocimiento extraordinario a la silla vacía. Por ejemplo, le tiro esta perla. A ver. ¿Sabe qué saqué de la silla vacía? Para las elecciones del 2022, en la última semana, y ahí lo cuento, estaban empatados Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Sí. ¿Qué pasó? 6 congresistas demócratas, en una carta que la saqué de la silla vacía, le escriben a Biden y le escriben al General Attorney de los Estados Unidos, al fiscal general, y dice, hágame el favor de investigar a Rodolfo Hernández porque su plata puede ser, que está invertida aquí en Estados Unidos, su plata puede ser de origen corrupto. ¿Y sabe qué pasó? Sí. Hernández vio la carta y salió para la casa y se encerró y no volvió a salir. Robledo tiene una particularidad, es que se volvió, yo no sé si Robledo se volvió de centro o Fajardo se volvió de izquierda, o los dos conviven siendo quienes son en un matrimonio extraño. Bueno, mire, ya usted pone ahí como en el tapete la cosa, pues a mí me toca entrar con algunos detalles, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que le quiero comentar es esto. Cuando en el Polo se volvió invivible, pues ya era evidentemente que era irreconciliable las posiciones que tenía el MOIR con las posiciones de otras fuerzas, Sí. ¿sí? Incluso del MOIR y otra gente. Entonces se hizo la decisión y se creó el Partido Dignidad, ¿sí? Pero la sorpresa es que Dignidad, a mi modo de ver, asume 2 puntos de vista que tenían mucha dificultad. El primero es que empezó a tomar una especie de lectura sobre Petro, de apoyar lo bueno y criticar lo malo, que evidentemente así quedó en el Congreso. La congresista apoya lo bueno y critica lo malo. Okay. Eso no me parecía a mí. Y lo segundo es que empieza a ver cómo confrontar a Petro,
no sobre la base de ir a disputarle las bases obreras y campesinas, sino sobre la base de buscar aliados políticos, así tuviera que ser concesiones de principios. ¿Ya? Pero un momento, este es el movimiento que representa la lucha contra la corrupción en la política, los que no se quieren meter con otros porque se contaminan. Sí, pero por ejemplo, cuando a mí me dicen, nos fusionamos con Fajardo, es que es distinto aliarse con Fajardo o que Fajardo sea el candidato. O sea, usted puede llegar a un tarjetón, bueno, que firmaron 10 puntos para una campaña, entonces usted lo tacha y listo. Pero cuando usted se fusiona con otro, usted se vuelve del mismo partido del otro. Sí. Entonces yo dije, a mí cuando me dijeron, no, pues si Jesús me vuelve así, yo tengo que quemar 14 libros que he escrito, porque no tengo, en ese sentido, como copartidario, como camarada de Fajardo, no tengo ni un pelo. Entonces no Ahora tengo nada usted que hacer. es muy sectario. Pues, pero mire, los hechos me han dado la razón. Yo le voy a decir esto, Daniel. De todo lo que he leído en esta campaña electoral, ¿cuál es la peor propuesta que he oído? No sé. La de Fajardo. La de aspersión aérea con glifosato, incluso con Trump o sin Trump, en su plan Guardián. Eso no se le ha ocurrido ni al El tigre. plan de seguridad. Sí, pero allá mire, y cuando lo propuso lo dijo, y algo le dijo, no, sí, vamos. O sea, Duque la suspendió, Fajardo la va a revivir. Con drones. ¿Usted sabe quién es el jefe programático de Fajardo? No. Juan José Echavarría, el sumo pontífice del neoliberalismo. Bueno, claro. No, Juan José Echavarría Es el exgerente del Banco de la República. No, el sumo pontífice del neoliberalismo en Colombia. Yo soy miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Ajá. Usted lo sabe, Juan José también. Ajá. Entonces, le estoy hablando con conocimiento de textos. Entonces, Juan José dice que la revaluación es un éxito, porque Colombia es muy exitoso. Dice que Colombia está muy protegido todavía, que Colombia lo que tiene es que abrirse todavía más. Dice que la Federación de Cafeteros tiene que dejar de garantizar la compra a los caficultores colombianos. Que también fue presidente de la federación. No, él no fue. ¿No? Juan José no, nunca ha estado en la federación. No. Escribió un libro con Eduardo Lora sobre la federación. Entonces, usted, con ese jefe programático, con esas propuestas de Guardián, bueno, fuera de eso hay que mantener el TLC, la OCDE y la OTAN, que ha sido la obra principal de Santos en política exterior del 2010 al 2018. Y usted ya se imaginará. Pero a ver, entonces ahí al menos queda como un tema de lucha contra la corrupción, de decencia en la política. Pero es que yo digo una cosa, ¿hay algún político que en el programa no diga lucha contra la corrupción? Hasta Roy Barreras dice. Claro, yo creo que Fajardo lo puede decir primero con sí. la autoridad de pues haber gobernado relativamente bien. Pero eso lo puede decir en dos casos. Eso lo puede decir. Por ejemplo, ¿usted puede decir que Paloma Valencia ha sido corrupta? No. Entonces, usted puede decir cualquiera. ¿Sí? Puede decir cualquiera. ¿Y cuál es su voto, Aurelio? ¿Ya lo tiene definido? ¿Para qué? Para la presidencia de la Mi voto, mejor dicho, nunca en la vida había tenido más razones para votar en blanco que ahora. Porque es de votar en blanco desde primera vuelta. Yo después de Carlos Gaviria, la verdad no he encontrado a alguien que realmente me interprete. Y hay una cosa que usted dijo ahora al comienzo que le agradezco. Yo soy un opinador. Entonces yo me pongo a decir que voy a votar por fulanito y a los 3 meses me tengo que sacar la columna de autocrítica. No, olvídese. No. Tiene que ser una cosa muy consecuente, muy de lo que el país necesita. Por eso el libro se llama No más Petros. Y ahora, la segunda cosa tiene que ver con esto que usted me está preguntando. ¿Qué quiero decir yo cuando no más Petro? Si usted coge el último párrafo del libro, digo, no me refiero a ninguna corriente política en específico. Me refiero a charlatanes o gente que venga a aplicar las mismas políticas de Petro. Porque yo, en el libro, demuestro que la reforma tributaria la inspiró el FMI. Y no se lo digo por echarle cuento. Hubo un debate en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, 7 de diciembre de 2022. Allá José Antonio Campo y aquí yo. Y yo le saqué a José Antonio, y como está en el libro, el facsímil de donde él había sacado la reforma tributaria del 2022, del FMI. La hizo José Antonio Campo y Luis Carlos Reyes. Sí, correcto. Después, la reforma a la salud es un documento del BID. La reforma laboral es el capítulo 17 del TLC más las recomendaciones de la OCDE. La reforma pensional es del Banco Mundial. Yo digo, no, pero no sigamos con esta misma vaina. Y la política fiscal es endeudar y endeudar a Colombia. Este dato es importante. Sí. 805 billones de pesos debía Colombia cuando Petro llegó a la presidencia, el 7 de agosto del año 2022. Se va a ir debiendo más de 1.200 billones. O sea, aumentó
la deuda en un 50%. Entonces, Juan José nos va a llevar a la misma política y usted está en el partido de Juan José. Aurelio Suárez es autor, opinador, es un hombre absolutamente consistente en que nunca le va a gustar nada. Man, hay cosas que me gustan. ¿Sí? A mí me gusta la lucha obrera, me gusta la lucha campesina, ¿sí? Me gustan los jóvenes rebeldes. Y lo he visto bailar, Y me fascina la salsa. Así, señor. Así. Muchas gracias, Aurelio, por pasar por acá. Muchas gracias a ustedes por ver estos videos, por apoyar el periodismo que hacemos en La Silla Vacía, suscribiéndose al canal, activando la campanita. Nos vemos con más contenidos en estos días. Chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.